Madre mía, ahora. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a la clase de hoy, que vamos a hablar de otra metodología activa del aula invertida, del Flip Classroom, que me imagino que seguramente os suene. Eh, y nada, vamos a empezar. Como sabéis, el lunes acabó el plazo para la actividad de segunda y ya vamos a empezar con el reto de la asignatura, con la actividad número 3, la última actividad que os queda por entregar. ¿De acuerdo? El plazo es el 2 de junio, o sea, queda todavía. Y bueno, esta actividad tendremos una sesión de refuerzo más adelante y bueno, va acerca de cómo plantear una unidad didáctica utilizando el modelo de aula invertida. ¿De acuerdo? Sabéis que tenéis todo el material, la rúbrica de evaluación y demás, aunque le vamos a dar un repaso ahora, en el aula de clase, ¿de acuerdo? En la plataforma de actividades, donde vosotros tenéis en fin, la documentación y demás. Y bueno, los criterios de evaluación pues, van a ser seleccionar un bloque de contenido concreto y unas actividades para realizar un vídeo. Esta metodología o sea, se basa en ver, ya lo veremos más adelante, pero os pongo en antecedentes, se basa en que el alumno repase en casa o revise en casa parte del contenido que se tendría que dar en el aula, ¿de acuerdo? En este caso, yo voy a mandar, para esta actividad quiero que los alumnos en casa vean un vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo la misma tabla de actividades que las veces anteriores, vosotros vais a tener que elegir, argumentar los contenidos, vais a tener que seleccionar determinadas actividades, vais a tener que desarrollar un vídeo en esta herramienta, en Edpuzzle, y bueno, por supuesto ese vídeo tiene que estar en consonancia con los contenidos, las competencias clave, los criterios de evaluación, los indicadores de logro o evaluación y el bloque, ¿no? Esto en consonancia con el bloque. Hay que cumplir también los requisitos mínimos para la elaboración de este vídeo. Es decir, ahora lo veremos con detenimiento. Y si vosotros, en vez de elegir un vídeo, decidís grabaros a vosotros mismos un vídeo de la actividad porque prefiráis explicarlo a sí mismo, pues lo único que tenéis que hacer es que, bueno, elegir una indumentaria, ¿no? Un fondo de pantalla, pues bueno, que sea adecuado, ¿vale? Em, Antes de seguir con el tema, pues sí que os voy a dar un repaso breve, ¿vale? Por las instrucciones de la actividad, ¿vale? Vamos a ver. Y aquí. A ver, ¿se comparte? ¿Lo estáis viendo bien? Sí, No. profe, sí. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, esta información que yo os estoy aquí mostrando es la que ya vosotros tenéis, ¿de acuerdo? Le daremos un repaso, estableceremos dudas, pues nos quedan varias sesiones hasta el 2 de junio, entonces, bueno, cualquier duda o inquietud que tengáis, por favor, decídmela, es muy sencillo. Hay que tener en cuenta algunas cosas, bueno, los objetivos y demás no los voy a leer, lo tenéis aquí en el aula, pero lo que me interesa es lo siguiente. Lo que me interesa es que sepáis los pasos que hay que seguir para esta actividad. Entonces, bueno, siempre se va a partir de decidir el curso en el cual vosotros vais a desarrollar esa actividad y para ello, pues bueno, elegid uno de estos dos decretos, reales decretos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en esa tabla
actividad, ya sabéis que hay unos determinados elementos curriculares que vosotros no los vais a inventar, ya están en el currículum. Entonces, lo único que hay que hacer es elegir ese saber básico y en consonancia con ese saber básico, pues bueno, cuáles serían esas competencias específicas que estarían asociadas y bueno, bueno, y de la misma manera, qué criterios de evaluación, ¿vale? Tendríais que utilizar, ¿vale? Profe, una pregunta. Un momento, ¿vale? Primero, por favor, preguntadme, antes de preguntarme, necesito que levantéis la mano, ¿vale? Si no, no va a funcionar esto. Si no, nos interrumpimos, ¿vale? Entonces, después de elegir la secuencia de trabajo, vosotros vais a elegir un vídeo que va a ser el que los alumnos vean en clase. Ese vídeo tiene que estar en consonancia con el saber básico o con el contenido que vosotros vayáis a trabajar. ¿Cómo se hace este vídeo? ¿Cómo se elige? En fin, ¿cuáles son las condiciones para este vídeo? Tiene que ser un vídeo cortito, entre 2 y 5 minutos. El objetivo de estos vídeos que los alumnos ven en casa, recordad, es que parte de la teoría se vea en casa. Sin embargo, no pueden ser vídeos muy largos porque vosotros sabéis que vídeos de más de 6 o 7 minutos, los alumnos se aburren. Entonces, pues bueno, no funciona. Nuestro objetivo no funcionaría. Em, ¿Cómo seleccionar este vídeo? Pues bueno, vosotros vais, hay muchísimas posibilidades. Aquí os pongo alguna de ellas. La primera es que busquéis por internet cualquier página, ¿no? En donde haya vídeos. Mira, una es Khan Academy, otro es Yo soy tu profe y otro puede ser otra fuente de vídeos o puede ser cualquiera de YouTube. Si vosotros elegís grabaros a vosotros mismos, ¿de acuerdo? Pues eso, otra de las posibilidades. Es decir, podéis elegir seleccionar uno de los vídeos que ya están hechos o elaborarlo vosotros mismos, ¿vale? Eso también se puede. Em, una vez que habéis elegido una de las dos opciones, tenéis que editar ese vídeo. Es decir, em, no es correcto que vosotros elijáis un vídeo y bueno, y como tarea lo mandéis a que el alumno lo vea en casa y ya está. Ese vídeo que vosotros seleccionáis pues tiene que estar editado, con una nota de voz, con una explicación, con unas preguntas, con unas cuestiones, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Y una vez que está editado, tenéis que hacer ese enlace pues, bueno, visible por mí. ¿Qué ocurre? Os cuento. A veces sucede que cuando el vídeo ya está editado, bueno, pues puede haber una confusión, un olvido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el vídeo tenga el permiso restringido. Entonces yo siempre os pido que os aseguréis de que el vídeo tiene un vínculo que es público, es decir, que yo lo podré, que yo sin tenerme que escribir, sin tener que meter contraseñas y demás, ¿de acuerdo? Puedo ver el vídeo, comprobar que está editado y segundo, por si acaso, bueno, me mandáis el enlace original del vídeo, ¿de acuerdo? Sin editar. De manera que, bueno, de alguna manera, pues esos criterios que vosotros tenéis en la rúbrica, que también lo tenéis por ahí, pues pueda evaluar alguno, ¿vale? Aquí tenéis la tabla. Entonces veis que tenéis una... Ahora vamos a hacer, de todas formas, vamos a hacer una práctica al final, ¿vale? Vamos a trabajar sobre esta tabla y, bueno, y la vamos a perfeccionar. Entonces, fijaros, tenéis el título de vuestra propuesta, el bloque de contenido, la duración que tendría esa propuesta de intervención, qué asignatura, curso, objetivos. Aquí estos objetivos yo quiero que sean didácticos. Ojo, no quiero que sean curriculares, quiero que sean didácticos, diseñados por vosotros. Quiero que tenga, pues bueno, sus contenidos, saberes básicos, los criterios de evaluación y esas competencias. Y aquí es donde vosotros vais a desarrollar el trabajo
fuera del aula y dentro del aula, ¿vale? Ahora los veremos con más detenimiento. Simplemente he querido poneros en contexto sobre lo que va esta actividad, ¿vale? Os puede sonar ahora mismo todo a japonés o a chino, pero es sencillo, ¿vale? De hecho, vamos a trabajar sobre esta metodología, ¿vale? Y nada, sí, aquí también tenéis dos tutoriales sobre cómo grabaros vosotros a través de Puzzle. Es muy sencillo, ¿eh? Así que bueno, poco más, ¿vale? Extensión, 2 páginas para la tabla y de 2 a 5 minutos el vídeo, ¿vale? Bien, ahora sí que vamos a ver lo que me habéis dicho por el chat. Aquí, aquí os tengo. Hoy esta plataforma, vale. Buenos días, buenos días, buenos días. Estupendo, buenos días. Bueno, Carlos, Andrés, has levantado la mano. Cuéntame. Sí, señora, buenos días. Buenos días. eh, y compañeros. Profe, de casualidad, ¿no tiene un video que nos muestre más o menos de un ejemplo? Mirad, tenéis un ejemplo de vídeo. Dice, Sí, señora. ya lo... Vamos a ver, ¿quién me... Víctor, por favor, no pintes en la pizarra. Os he habilitado el permiso para subrayar, pero por favor te pido que no, la otra vez pasó igual, ¿de acuerdo? No se utiliza la herramienta hasta que yo no os lo diga, ¿vale, Víctor? He visto que eras tú. Entonces no quiero que pintes en la pizarra o en el documento, ¿de acuerdo? Bueno, eh, Carlos, que lo que me estabas preguntando. Os voy a mostrar cómo se haría el ejemplo, pero estos vídeos que están editados, si vosotros os metéis en la herramienta de Edpuzzle, tenéis que registrar, ya veréis que hay muchísimos vídeos que están editados. Lo que pasa es que por protección de datos yo no puedo mostrar ningún vídeo de ningún alumno, ¿vale? Pero es fácil, lo vamos a ver, ¿sí? No tengas preocupación por eso. Bueno. Ah, bueno, gracias, profe. No te preocupes. Vale, pues entonces vamos a seguir compartiendo la sesión de hoy. ¿Vale? A ver, vale. Bueno, entonces seguimos con el índice de la asignatura y seguimos con la metodología, las metodologías activas que estábamos viendo. Recordad que hemos visto el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, ¿de acuerdo? Donde de lo más importante es que esas metodologías, parte de ellas tienen que trabajarse en grupo y que además la situación inicial, el problema guía, el problema clave, como queráis llamarlo, tiene que ser un problema o una situación que esté contextualizada, ¿de acuerdo? A partir de ahí es donde se va a desarrollar el resto de las fases, ¿vale? Hoy vamos a hablar pues, de esta metodología del aula invertida. Y esta metodología, pues, bueno, está muy ahora en la cresta de la ola. Tiene muchísimas ventajas y sobre todo en el aula de matemáticas. ¿De acuerdo? Es una metodología que, bueno, aunque tiene parte de elaboración por parte del docente, de trabajo por parte nuestra,
pues tenemos que preparar esos materiales que los alumnos van a ver en clase. Sí que es cierto que si se implementa de manera adecuada es muy eficaz. Este modelo, bueno, su nombre, su traducción al español sería, bueno, traducción al español literalmente no estaría bien, pero bueno, aquí se llamaría o Flipped Classroom, ¿de acuerdo? O aula invertida. Entonces vamos a seguir aprendiendo a diseñar propuestas de aula con este tipo de metodología. Y yo quiero, lo primero, quiero preguntaros si conocéis o qué sabéis acerca del modelo de aula invertida. Si lo conocéis, ¿qué pensáis que es? A ver, ahora sí, venga. ¿Nadie? ¿Nadie me dice nada? El Classroom fue el que se utilizó mucho en pandemia, ¿verdad? Efectivamente. El Sí, Flip fue de gran Classroom, ayuda en pandemia. exactamente. ¿Y sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? ¿O sabéis, Profe, sabéis en qué consiste? Arnal, ¿quién estaba hablando? Jair, yo soy Jair Jiménez. Jai, Profe, yo pues creo pues que consiste en que los alumnos primero se informan muy bien del tema y luego vienen al aula y le hacen preguntas al profesor sobre el tema. Creo que es así, pues, pues creo que es más o menos así. O sea, más primero ellos buscan toda la información y luego hacen preguntas y discuten sobre el tema en el aula. puede ser una posibilidad. Hay que completarla, pero bueno, está muy bien tu aportación, Jai. A ver, siguiente. ¿Quién más me da otra idea de lo que puede ser el aula invertida? A ver, Profe, profe, Arnaldo, le toca a Arnaldo hablar. bueno, sí se, ok, gracias, profe. Tú tenías Bueno, la yo mano creo que, levantada, te toca, cuenta. Sí, 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 señora, gracias. Profe, bueno, vea, del tema, pues uno como que conoce lo básico, ¿cierto? La pandemia nos encasilló allá, nos obligó como que hacer lo mínimo de esa parte de lo que debería ser ese flip classroom, un trabajo juicioso, eso es más que todo un trabajo autónomo. Pero nosotros nos quedamos como con lo básico, porque nosotros no podíamos decir que hicimos con los estudiantes aula invertida, porque se le daban era unas guías para que ellos las resolvieran. Y de acuerdo a eso, pues se hacían unas evaluaciones o entregaban un trabajo. Pero yo no creo que ese sea el objetivo final de esta aula invertida. de Más este que, como lo dijo modelo. el compañero, es un trabajo que se hace en el aula cuando los estudiantes ya indagaron, buscaron la teoría del tema y ya en el salón de clase van a compartir esas dudas con el maestro y con los demás. Nosotros hicimos por ahí como que los primeros pinitos. La verdad, pues yo, un poco, como le digo, lo básico, así nada más. Em, es decir, esta metodología, bueno, el caso de la pandemia está relacionado, se puso en auge, sin embargo, abarca mucho más el aula invertida. ¿De acuerdo? No es solamente, bueno, ver teoría en casa y resolver dudas en el aula. Es decir, es mucho, ahora lo vamos a ver con detenimiento. Sí quería saber, o quiero aquí hacer un hincapié, de que el aula invertida nunca jamás, nunca se debe de confundir con que sea el alumno el que dé la clase, ¿de acuerdo? Os cuento esto porque me ha pasado más de una vez a la hora de corregir, en fin, alguna actividad o algún examen en el cual el alumno me ha dicho que el aula invertida o describe la actividad como que el alumno revisa y repasa el material en casa y luego es el alumno el que da la clase. Eso no es el aula invertida, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, ¿vale? No, no significa que se inviertan
los papeles. Significa que se invierte el modelo tradicional. ¿De acuerdo? Bueno, que quede esto claro. Para ver cómo vamos a implementar el modelo de aula invertida, vamos a ver lo que quiere decir esta metodología, que quiere decir invertir el aula, cuáles son esas ventajas. Oye, también tiene inconvenientes. No hemos revisado mucho los inconvenientes que tienen estas metodologías activas, pero siempre recordad que nunca hay una metodología perfecta, ¿eh? Y que por eso es tan sumamente fundamental, y siempre lo repito, el contexto que tengáis en cuenta, el contexto que tenéis en clase, ¿vale? Entonces, bueno, cada metodología tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esta en concreto nos aporta muchísimas ventajas, pero oye, también vamos a ser críticos y bueno, vamos a ver qué desventajas nos puede aportar. Y bueno, finalmente vamos a ver cómo podemos trabajar este modelo en el aula, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir aula invertida? Lo acabamos de decir. Aula invertida significa que el modelo tradicional de clase, ¿de acuerdo? Aquel en el cual el profesor era el transmisor de la información, pues bueno, de alguna manera se invierte. Entonces, vamos a tener una serie de material didáctico que vamos a elaborar nosotros para que nuestros alumnos vean parte de ese material en casa. Este material didáctico que los alumnos van a trabajar en casa no tiene por qué ser solamente vídeo, es decir, puede ser vídeo, ¿de acuerdo? Pero también puede ser, no sé, repasar unos apuntes, revisar un artículo científico, estoy poniendo ejemplos, escuchar un podcast. Tiene que ser material que no sea muy extenso, ¿de acuerdo? Nunca sustituye una clase magistral el material que los alumnos van a ver en casa. Tienen que dedicar ciertos minutos a revisarlo y luego en el aula lo que se va es a trabajar sobre ese material que han visto los alumnos. Aparte de resolviendo dudas, pues bueno, generando un ambiente en el cual haya trabajo en equipo, ¿de acuerdo? De manera que todo ese trabajo teórico, ¿no? De teoría, que los alumnos verían en una clase tradicional, en este caso lo harán en casa y vendrán a clase con esas dudas, problemas, incluso discusión que se puede establecer con el profesor, ¿vale? Entonces, ese es el modelo. Revisar parte de ese contenido en casa y trabajarlo en el aula, ¿vale? La idea se va a centrar en eso. Lo que acabamos de decir es que este modelo es un modelo pedagógico que transfiere fuera del aula el trabajo de determinados procesos de aprendizaje y utiliza este tiempo, el tiempo que nosotros dedicaríamos en clase, apoyándose en la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. ¿Qué tiene, así a vista de pájaro, qué tiene de ventaja este sistema o esta metodología, perdonad? Que si de repente uno de nuestros alumnos necesitan ver o repasar o leer más de una vez un determinado material didáctico, un contenido, lo que estemos impartiendo en clase, lo van a poder hacer. Es decir, esos ritmos diferentes de aprendizaje en casa se van a poder de alguna manera compensar. No todos, nosotros no vamos a establecer el mismo ritmo para toda la clase, ¿vale? Será en clase donde resolvamos las dudas y quizás podamos incluso prestar más atención a aquellos que realmente lo necesitan, ¿vale?
Bueno, aquí os dejo un vídeo, pero prefiero hacer la diapositiva. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Prefiero daros la clase, hacer la actividad y si nos queda tiempo, pues bueno, vemos el vídeo, ¿vale? Entonces, es importante, muy importante, que sepamos que tanto en esta metodología nosotros tenemos también un rol, ¿de acuerdo? Hay 3 fases antes de clase, en el aula y después de clase. Estas 3 fases son importantes para conseguir bueno, que ese aprendizaje, ese proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, sea lo más eficiente posible, que al final consigamos que nuestros alumnos, en fin, aprendan de manera significativa, sobre todo en matemáticas, pero es muy importante que tengamos en cuenta estos 3 momentos. Antes del aula, nosotros profesores tenemos que ver, definir cuáles van a ser esos aprendizajes del tema. Vamos a crear esos recursos, esos textos, ese material. Y bueno, y vamos a preparar las actividades para el día siguiente. Es decir, no sería adecuado que si estamos dando, no sé, las funciones, por ejemplo, nos vayamos a Edpuzzle o a YouTube y elijamos cualquier vídeo para que los alumnos lo vean en clase, o sea, en casa, perdonad. Es necesario revisar y preparar lo que nuestros niños van a ver. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nosotros tenemos que controlar y que monitorizar si esos vídeos y ese material didáctico que ellos están viendo en clase, que ellos están, perdón, en casa, que están trabajando, esa información a nosotros nos debe de llegar de alguna manera. Entonces hay que preparar siempre ese material. ¿Cuál va a ser el rol de los alumnos? Bueno, en casa nosotros les vamos a mandar que vean un vídeo, imaginaros, editado por nosotros, en fin, o que lean lo que he dicho antes, un recurso didáctico, el que vosotros elijáis, el que sea acorde, el que prefiráis, que ellos lo trabajen en clase. Y además, bueno, pues esto debe de ir de la mano de alguna actividad. Puede ir incluida en ese vídeo o puede ser en forma de cuestionario, de tipo test, de lo que queráis. Pero siempre algo, algún tipo de actividad que relacione ese trabajo en casa, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer al día siguiente en el aula? Pues tenemos que preparar una serie de actividades. Es decir, nosotros si la teoría, si parte de esa teoría se ha explicado en casa o la han visto los alumnos en casa, al día siguiente lo primero con lo que hay que abrir la clase es resolviendo dudas. ¿Cuáles son las dudas? Identificando cuáles son las posibles dificultades de aprendizaje, mm, revisando nuevos conceptos. Nosotros tenemos que adaptar esa situación nueva de visionado o revisión de conceptos en casa con la clase. Y además, lo que vamos a hacer es que para ello, bueno, nuestros alumnos siempre intentar que siempre trabajen en grupo, ¿de acuerdo? De manera que tenemos que prepararles actividades que ellos, que el resto de las fases de las metodologías anteriores, pues bueno, se complementen con el aula invertida, con la fase de visionado y revisión de material didáctico en clase, ¿vale? En casa, perdona. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mientras ellos trabajan en grupo, pues vamos a guiar, supervisar el trabajo de los alumnos y vamos a revisar esos conceptos, ¿vale? Después de clase, nosotros después siempre podemos ofrecer más explicaciones y sobre todo intentar estimular
ese espíritu de curiosidad en ellos para que profundicen en el contenido que estamos impartiendo. Y también debemos de revisar esos trabajos de los alumnos que en clase nosotros hemos podido recoger, etc. ¿Vale? Entonces, si en casa accedemos a los contenidos con un pequeño vídeo, pues bueno, ¿qué tipo de actividades podemos hacer en clase? Es decir, lo voy a preguntar de otra manera. Imaginaros, vosotros le habéis mandado para que como trabajo fuera del aula a vuestros alumnos un vídeo editado por vosotros sobre un contenido concreto y al día siguiente, ¿qué ocurre? ¿Qué hacéis? A ver, ¿alguien que se anime por ahí? Yo pensaría de que lo que se hace es, una, preguntarles sobre las dudas que tienen para realizar una retroalimentación y reforzar lo aprendido por ellos en casa a través de ejemplos. Exacto. Es decir, primero preguntaríamos si han tenido dudas, ¿no? Y después, qué tipo de actividades em, que lo aplicaran o sea, que lo aplicaran, que contextualizaran, ¿no? El contenido concreto que estamos viendo con su situación real, ¿no? Eso es lo que tú dices, eso Sí, es lo que profe, sí. propones. Sí, Realizar ejemplos contextuales donde ellos puedan decir lo que aprendí de esta manera se ve en la vida real. exacto. Por ejemplo, ¿vale? ¿Alguien Profe, más? Sí. sí, Por favor, profe, levantadme, también pues yo, os pido por favor que me levantéis ah, la mano, perdón, ¿vale? No, no pasa nada, no pasa nada. Es para que yo tenga un poco de control sobre quién está hablando. Bien, dime, Arnaldo, ¿no sí, eres tú? profe, bueno, me Sí. disculpa. Vea, yo pienso también con lo que dice el compañero Francisco, yo creo que también un foro temático ahí propiciado con ellos sería una buena herramienta para darnos cuenta si hubo una buena comprensión del trabajo, del video, o si hubo una apreciación exacta de ello. Le voy a ser sincero, yo desconfío un poco de esta metodología. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no son tan autónomos. eh, Nosotros lo vivimos. Por ejemplo, en el colegio estamos en la fase de los exámenes finales y se hacen en casa. Y entonces uno ve que ni siquiera el 1% llega a tener dificultades con el examen. Y mientras que en el aula de clase, el trabajo presencial, uno ve el proceso del estudiante, cómo es va muy quedado con respecto al ritmo de los demás. Entonces yo pensaría que esta es una metodología más como tirando al carácter nuestro, al carácter universitario, al carácter de más formación. Te diría Mm, que, no diría que no podría funcionar en bachillerato en nuestro caso, pero habría que mm. hacerle mucha fuerza. Comprendo perfectamente tu opinión, Arnaldo, pero es que os voy a contar. Mm, bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Lo que ocurre con lo que ocurre con esta metodología es que esta metodología, sobre todo, va a funcionar cuando nosotros en el aula tengamos planificadas nuestras actividades. Entonces, em, para ello, el aula invertida, que se refiere a que parte de la teoría esté implementada, o sea, se vea en casa, es para que metodologías sirve perfectamente de complemento a metodologías como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo. ¿De acuerdo? De esa manera, parte de la teoría que se tendría que explicar, ¿de acuerdo? Como parte de una clase expositiva en el aula invertida, o sea, perdón, en el aprendizaje basado en problemas, ya se ha hecho en casa. Entonces, hay que planificar esas
actividades en el aula en forma de grupos de trabajo para que esos contenidos se vayan asentando, ¿vale? Entonces, esa es parte importante del aula, del aula invertida, saber y planificar cuáles son las actividades que se van a hacer en clase, ¿de acuerdo? Hay que preparar los materiales y sobre todo fomentar ese asentamiento de contenido, esa resolución de dudas, esa discusión, etcétera, 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 en el aula. El concepto de que los alumnos aprendan solo teoría a partir de la lectura, de la revisión o del visionado de vídeo en casa no es correcto, ¿eh? Y nosotros solamente resolvamos dudas en clase, no es correcto. Hay que diseñar actividades en base a esos grupos, ¿vale? O sea, en base a esos grupos que haremos en clase y en base a esos contenidos. Aquí os pongo un ejemplo, ¿eh? Si seguimos la pirámide de la taxonomía de Bloom, ¿de acuerdo? Estos niveles de aprendizaje en relación, o bueno, sobre esos niveles de aprendizaje de menor a mayor complejidad, pues bueno, sí que podemos establecer dos tipos de actividades. Una, las que se desarrollarían, bueno, dentro de casa, en el aula, fuera del aula, en casa, que serían actividades para recordar, como actividades de citar, copiar, definir, reconocer, mostrar, actividades o material didáctico para comprender, para ejercicios, ¿vale? Que supongan clasificar, comparar, contrastar, interpretar, actividades o material, bueno, que suponga el aplicar un determinado concepto, un determinado contenido. Pues bueno, ejercicios para calcular, identificar, conectar. Este tipo de actividades serían los que estarían en relación con el trabajo que se hace en casa. Los niveles de aprendizaje de mayor complejidad, ¿de acuerdo? Serían los que se desarrollarían en clase por nosotros, con nuestra supervisión. ¿Qué tipo de ejercicios o qué tipo de actividades? Pues sería distinguir, comparar, investigar, diferenciar, es decir, evaluar si os fijáis y crear. Si os fijáis, estos tres últimos niveles superiores, ¿vale? De aprendizaje, bueno, son los niveles, digamos, bueno, los que más fases tienen en la metodología de aprendizaje basado en proyectos y de problemas, ¿vale? El método de investigación, de hipótesis, de duda, de síntesis de datos y, pues bueno, de creación de informes, de presentaciones sobre esos resultados. Entonces, bueno, así sería cómo se aplicaría, ¿no? Una buena implementación de lo que es el aula invertida. Trabajo en casa, niveles inferiores de la taxonomía de Bloom, y trabajo en clase, niveles superiores de aprendizaje y de metacognición en referencia a esta taxonomía. Aquí tenéis también, bueno, un ejemplo, está en este artículo que aunque es de física, sí que se puede aplicar, os lo he puesto de aplicación, pues bueno, para que veáis la diferencia entre lo que se puede realizar fuera del aula, que normalmente, ¿vale? Es en trabajo individual, y lo que se realizaría dentro del aula, que debemos de intentar perseguir que sean grupos, ¿vale?
¿Qué se haría fuera del aula? Lectura de contenido, vídeos, presentaciones, podcast, ya digo, hay muchísimas maneras o de material diferente para que nuestros alumnos trabajen. Responder preguntas o reflexión sobre lo leído, fuera fuera de clase, de clase. Y luego, bueno, pues la revisión de estos conceptos dentro del aula en pequeños grupos y bueno, y a través de estrategias activas, ¿vale? Por último, lo que se trata es de consolidar esos conceptos, ¿no? Ir poco a poco consolidando, ¿vale? ¿Cuáles serían las ventajas que tenemos? ¿O qué nos aporta esta metodología? Motivación a los estudiantes. ¿Por qué motivar a los estudiantes? Bueno, porque simplemente con el hecho de no seguir un libro, sino de ver parte de lo que ellos van a tener que aprender como un vídeo editado con preguntas y demás, ya es un factor que les va a motivar, ¿de acuerdo? Va a favorecer el desarrollo de las competencias mediante el trabajo individual y colaborativo también. Es decir, fuera van a actuar de manera individual o no. Decir algo. Por lo general, el trabajo fuera del aula es individual, no tiene por qué serlo. Pero sí que dentro se va a trabajar en grupo. Se va a fomentar un aprendizaje significativo, porque esta metodología es parte, complementa el resto de las otras metodologías, ¿de acuerdo? Como el aprendizaje cooperativo o el ABP problema o el ABP proyecto, ¿vale? Convierte a los alumnos en protagonistas de su aprendizaje, es decir, son ellos los que, bueno, van a tener ese primer contacto con el contenido. Y bueno, no es lo mismo que sea un profesor o una profesora el que vaya dictando, no vaya haciendo una clase teórica y expositiva, que ellos pues tengan el primer contacto, ¿no? A través de ese material didáctico, de ese trabajo en casa. También deja más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase, lo que estamos hablando. Una vez asumiendo que esos alumnos ya se han visto ese material en casa, pues bueno, nosotros al día siguiente sí que solamente al principio vamos a resolver dudas. Entonces, bueno, nos quitamos tiempo extra de explicar, nos quitaríamos tiempo extra de explicar teoría, ¿vale? Y permite atender esa diversidad en el aula, es decir, esos ritmos diferentes de aprendizaje que tenemos en una clase, ¿vale? Donde vamos a tener alumnos que lo pillen a la primera y alumnos que, bueno, necesiten quizás una explicación extra o, bueno, o una revisión extra sobre lo que nosotros damos en clase. Por tanto, nosotros vamos a actuar como guías de aprendizaje o como fuentes de información. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se atreve? Venga, Arnaldo ha levantado la mano. Profe, bueno, yo creo que los maestros somos guías, porque vamos pasando el proceso de los estudiantes, vamos a ir mostrando el camino. Una fuente de información, porque información ellos tienen por montón en la, en el internet, en estas redes sociales, por donde se mueve la información abunda. Pero nosotros siempre, yo creo yo que siempre seremos llamados a ser guías. Exacto. Nosotros vamos a ser guías de ese aprendizaje. Sí, muy bien, gracias, Arnaldo. Dime, Sebastián. No, profe, buenos días. Comparto la opinión del compañero. Nosotros estamos llamados a ser guías, siempre en busca de una mediación del conocimiento. Ahí es donde entra uno el papel
del docente, del maestro, de guiar, de orientar, de mediar entre los conceptos que posee el estudiante y lo que podemos mejorar en ellos. Considero ahorita, hablando de la temática de, de las actividades complementarias que normalmente utilizamos, que mandamos para las casas. Sí, yo la utilizo por lo general, siempre utilizo videos cuando, por ejemplo, cuando estoy hablando del álgebra, siempre trato de que contextualicemos de dónde nació el álgebra, por qué, de la historia. Le ponemos un videíto en la plataforma, ellos lo ven y luego hablamos de quiénes son los personajes, de dónde nació la idea y complementamos. Siempre yo creo que esas actividades complementarias ayudan a que el estudiante ya traiga un conocimiento no tan formal, pero sí elemental a la situación que uno está planteando. Entonces siempre yo digo que mi papel como maestro es de mediar y de guiar al estudiante. Claro, es decir, mm, gracias compañeros por vuestra aportación. Efectivamente, es decir, nosotros no vamos a pretender en ningún momento que el alumno llegue a clase sabiendo como una enciclopedia como nosotros mismos. Sí que vamos a intentar que esa base, bueno, ya la tenga. Y de hecho, y además, mm, si ellos tienen dudas, es resolver dudas sobre un contenido es incluso muchísimo más efectivo, es una manera de guiar su aprendizaje, ¿de acuerdo? Ellos van ya a tener dudas concretas. Entonces, bueno, esa resolución de dudas por nuestra parte, sobre las dudas personales de cada uno, sí que se va a establecer como una fuente, ¿no?, de aprendizaje o de enseñanza por nuestra parte, ¿de acuerdo? Bien, eh, aquí os pongo un ejemplo, ahora vamos a ver más, pero os pongo un ejemplo de cómo se tendría que trasladar en en la tabla o cómo se tendría que describir una tabla de actividades con el aula invertida. Pues bueno, aquí esto sería una manera simple, sería como un cronograma, ¿no? Mm, La primera sesión, en una primera sesión, pues bueno, en este caso se introduciría el tema de la trigonometría, se establecerían esos criterios de evaluación al principio de cada tema y bueno, se haría haciendo una presentación PowerPoint, ¿no? Es lo que hace este profe en el ejemplo. Después se introduciría la manera en la que se desarrolla el modelo de aula invertida. Es decir, esto es importante. Si nosotros vamos a aplicar esto en el aula, tenemos que poner en aviso al alumno de que no es simplemente el visionado de un vídeo, sino que se trata de que rellene ese cuestionario, de que, no sé, de que tome apuntes, de que por ejemplo, de que anote las dudas que tiene a la hora de ver el vídeo, ¿vale? Y bueno, le podemos poner, en este caso, se ha puesto un vídeo sobre cómo funcionaría el aula invertida. Bueno, aquí el contenido sería el método de Cornell para tomar apuntes, no sé si lo conocéis, tiene sus defensores y sus detractores, es decir, yo creo que funciona muy bien, sin embargo también soy consciente de que es un método que se necesita mucho entrenar. Pero bueno, es un ejemplo. Sí, el método de Cornell es un método para tomar apuntes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en este caso el profe explicaría lo que sería este método y haría una evaluación de conocimientos previos, ¿no? Una evaluación diagnóstica sobre este contenido. Y después, pues bueno, se visualizaría un vídeo y haría un simulacro sobre cómo trabajar un vídeo. Aquí es importante señalar que hay que diferenciar entre el trabajo en el aula y el trabajo en casa. ¿Qué se haría en casa? Pues bueno, trabajo con la familia, se trabajaría el teorema de Pitágoras y la semejanza. ¿Qué se haría? Se visualizaría el vídeo número 2, se elaborarían unos apuntes y se realizarían ejercicios. A veces
en determinados contextos y en determinadas situaciones, el aula invertida requiere, no tiene por qué ser así siempre, pero sí que a veces ocurre, un trabajo con la familia. Las familias tienen, en la medida de lo posible, que estar coordinadas, es decir, para resolver dudas, para revisar ese material, para asegurarse de alguna manera esa metodología funciona mejor si hay una cooperación con la familia. ¿De acuerdo? Después, en la sesión número 2, una vez que se ha determinado el trabajo en casa, se pasaría a la sesión siguiente, ¿no? Al día siguiente, que sería la sesión número 2. Bueno, pues en este caso, bueno, pues sí, se hablaría de lo que ha supuesto ver el vídeo, qué les parece el modelo, un debate, etc. Esto no tiene por qué ser así. Yo lo he puesto a modo de ejemplo, ¿vale? Mm, Para enseñaros, lo que a mí me interesa de esta diapositiva es que veáis que hay un trabajo en casa que se tiene que especificar y que a la hora de elaborar esa situación, esa propuesta, esa unidad didáctica, está el trabajo en el aula y el trabajo en casa, ¿vale? Y que en el trabajo en clase, pues bueno, vaya a tener sus diferentes tipos de actividades, de inicio, de desarrollo, en fin, de consolidación, etcétera, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar este modelo a ver, en el aula? Bueno, pues aquí tenéis, os he dejado este link, que es una página dedicada entera a esta metodología. Entonces, pues sobre todo es interesante porque si la visitáis vais a ver que hay muchísimos ejemplos y que hay muchísimas propuestas, ¿vale? La herramienta de código QR de esta página es este es el código QR del Aula Planeta. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar el aula invertida en el aula? Pues bueno, que otra cosa, es decir, el hecho de que se utilicen herramientas tecnológicas, ¿de acuerdo? A la hora de implementar o de realizar alguna actividad, no significa que se esté implementando el aula invertida, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Aquí os he puesto plataformas digitales, herramientas con las que se pueden trabajar en el aula, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis para crear vídeos, es muy sencillo. Eh, de todas formas, sí que vamos, la semana que viene voy a compartir pantalla con el puzzle, ¿vale? Para que veáis cómo se haría, ¿sí? Tenéis Panopto, que también es muy útil, es muy sencilla de utilizar, para crear murales virtuales, Padlet, en fin, para crear presentaciones, bueno, Aula Planeta, SlideShare, que también es muy sencilla. Generar cuestionarios interactivos es importante. A la hora de desarrollar, a la hora de que vosotros planifiquéis vuestras actividades en casa, es muy importante que, que sepáis que introduzcáis algún cuestionario o alguna manera de saber quién de vuestros alumnos ha visionado el vídeo, ¿vale? En Moodle se puede hacer, en Edpuzzle también se puede hacer, pero es importante es decir, que el alumno sepa que decir, lleváis un seguimiento sobre ese visionado o revisión del material didáctico en casa. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos cuestionarios, ¿no? Interactivos, cómo generarlos.
para desarrollar actividades individuales y colaborativas, GeoGebra también, documentos colaborativos con Edmodo, Microsoft Office, el 365, bueno, ya ha cambiado el icono, pero bueno, en esta presentación estaba así. Y para evaluar también a vuestros alumnos, ¿vale? Con Rubistar, que ya me imagino que la conocéis, con Rubric Maker también. Y bueno, y para a la hora de publicar o divulgar vuestros trabajos, ¿vale? Que tenéis estas herramientas. Entonces, aquí tenéis un enlace que después lo vemos, pero hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a desarrollar una actividad. Os voy a dar unos minutillos, son las 4:57, entonces lo vamos a hacer así. Os voy a poner que diseñemos una propuesta de aula basado en el modelo de aula invertida. Entonces, lo vamos a hacer entre todos y lo que voy a hacer es lo siguiente. Os he dado los contenidos, mira, y la situación. A ver, ¿me estáis viendo? ¿Me estáis viendo el documento? Hola, Sí, señora. Profe, qué pena, ¿puedo gracias. aprovechar para hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, ¿Será que si nosotros proponemos que los chicos realicen, por ejemplo, un experimento sobre energía, que ellos lo hagan de manera libre, que traigan la propuesta y lo ejecuten en equipos de trabajo, eso se puede considerar como un ejemplo de aula invertida? Es decir, a ver, sería realizar un experimento. Sí, señora. Por ejemplo, digamos, tenemos un ejemplo, energía, ¿sí? Entonces, Sí. ellos deben consultar algún experimento relacionado con energía y sustentar su experimento en clase, teniendo en cuenta pues una serie de elementos dentro, digamos, de una rúbrica. Eh, si te das cuenta, ¿eres Sebastián? John Jairo. John, John. Si te das cuenta, eso de manera estricta no sería aula invertida, porque en realidad ahí lo que tú estás haciendo, o lo que se pretende hacer es que el alumno de una clase, ¿no? De un experimento, haga una exposición, ¿no? Desarrolle un experimento. Quizá esa parte, ese tipo de actividad debe de complementarse y yo entiendo que antes de realizar ese experimento, el alumno ha tenido bueno, que tomar, que conocer algunas nociones del experimento, de los reactivos, de cómo funciona, ¿no? Es decir, es que la actividad se resumiría a que el alumno viera un vídeo de cómo hacer un experimento en casa y lo hiciera en el aula. Eh, digamos que podría replantearlo así para ver si de pronto encaja en el modelo de aula invertida. Digamos, Claro, podemos, aula invertida, aula invertida es que tus alumnos deben, o nuestros alumnos, ellos deben de conocer, trabajar, revisar parte de la teoría, de, parte del contenido sobre el cual se va a trabajar en el aula. ¿De acuerdo? Entonces, la parte del aula sería resolución de dudas y demás. Trabajar, realizar un experimento en el laboratorio porque han visionado un vídeo en el aula, eso no sería aula invertida. ¿Vale? Eso sería, pues bueno, una recreación, una presentación, no sé, pero no sería como tal un aula invertida, porque al final, si de esa manera
sería que los alumnos explicaran cómo se realiza un experimento, ¿no? Pero las fases previas de la realización de ese experimento, pues bueno, se han obviado, ¿no? ¿Sí? Digamos, profe, digamos, puedo generar el material con digamos, la parte de la explicación de qué es la energía, tipos de energía, teoremas sobre la energía, para que ellos se lleven esa teoría a casa, ¿cierto? En base Ujú. a esa teoría, llegan a la clase, han indagado experimentos relacionados al tema trabajado, luego regresan a sus casas y en la siguiente clase traen un experimento demostrativo sobre ese tema. ¿Así cuenta Claro, como habla Katia o no? pero tú tendrías que revisar las dudas, los contenidos previos a ese trabajo y desarrollo de ese experimento. Si hago la revisión previa, porque obviamente hay que revisar lo que ellos me van a mostrar, Claro, es ¿ahora sí decir, cuenta? ahora contaría, bueno, tendría que verlo bien, ¿de acuerdo? Si quieres, puedes realizarlo, haz tu propuesta de intervención y la revisamos en clase, si te parece, ¿vale? Sí, señora, hago la Deci- propuesta para revisarla a la siguiente clase, para ver si cuenta y como la- aula invertida. para ver cómo se puede perfeccionar o cómo se puede mejorar, ¿vale? Listo, profe. Ahora sí que os voy a dejar esta tarea para que bueno, la realicéis en clase. Os voy a dar unos minutos y quiero que la desarrolléis, ¿vale? Y para que todos trabajemos sobre el mismo tema, o todos trabajéis sobre el mismo tema, os voy a dar el título de esta propuesta, ¿no? El título sería El jardín sostenible y os voy a dar los contenidos. Entonces, quiero bueno, que me hagáis esta actividad. Mm, en los minutos que quedan, lo vamos a revisar, son las 5:03. Si os parece, a las 5:15, o bueno, menos, os voy a dar menos tiempo. A las 5, bueno, a las 5:14 os doy 10 minutos, ¿vale? Para que, ojo, eh, no tiene que estar perfecta, solo quiero que me hagáis un borrador. Bien, para hacer esta actividad quiero que tengáis en cuenta lo siguiente. Recordad que el modelo de aula invertida, sobre todo, funciona bien cuando las actividades dentro de clase bueno, se hacen en grupo y puede servir también, no sé, como un ABP. En este caso yo he puesto un problema, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sería aprendizaje basado aprendizaje basado en problemas, aula invertida y, y aprendizaje cooperativo colaborativo. Colaborativo, para que sea más fácil, ¿vale? Entonces, quiero que en vuestra cabeza, de alguna manera, sepáis cómo serían las posibles fases de este saber básico con la asignatura de matemática y demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, yo voy a coger en el chat, aquí, y si no me equivoco, a ver, le he dado los permisos. Espera un momentito. Le damos, podéis editarlo y, ¿vale? Y lo vamos a ver, persona committee, vale. Y ahora copio el vínculo y os lo voy a pegar en el chat, ¿vale?
A ver, decidme por favor si podéis verlo. O sea, podéis descargarlo. Hola, hola, ¿alguien me puede decir, ¿os lo podéis descargar? Profe, No puedo escuchar. No te puedo escuchar. no, sí, sí se ve, pero lo estoy intentando descargar, sino que manda como a registro, a registrarse. Profe, no está dejando, profe. Ya yo hice todo el proceso, me registré, pedí que me Pero mandara sí, el código a mi correo, escribí el código y nada. no, no podéis, pero si tenéis todo el correo de unir. Bueno, pues esperaros que voy a abrir los permisos, anda. A ver, le voy a dar entonces permiso para que podáis editarlo. ¿Será porque qué raro? Profe, intentó el chat, ¿Perdón? que No por qué no, deja. no deja enviar, o sea, para enviarlo al chat y ahí en el chat se puede descargar el documento. Sí, y eso es lo que he hecho. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo de otra manera. Venga, pues entonces voy a mandaros el chat. A ver, un momento. Profe, es que no está como documento, sino como un enlace, entonces por eso es que no se deja descargar. ¿Sabéis lo que creo que es? Porque... Un momentito, vamos a hacerlo aquí. Aquí. Bueno, pues entonces vosotros lo editáis y me vais compartiendo pantalla, ¿vale? Cuando lo tengáis, un momentito. A ver, ahora sí. Lo único es eso, que escribirlo, os dejo 9 minutos. 9 no, venga, 6 minutos. Solamente quiero que que me hagáis un borrador de lo que vosotros haríais, ¿vale? Luego subo el... Y os cuento, no os preocupéis por en realidad los contenidos y competencias y criterios de evaluación no me los enviéis. Es decir, solo quiero que me planteéis una situación de aula en la cual, pues bueno, cuál sería el trabajo dentro del aula, cuál sería fuera del aula y qué actividades tendríais. ¿De acuerdo? Y os lo he cerrado, pues bueno, pues para que sea más fácil a la hora de distinguirlo. Yo he puesto este título de una propuesta para plantear como un problema general este sentido numérico y el de la matemática. He puesto el título de la propuesta pues porque, como os he dicho, sería, bueno, esta metodología junto con el aprendizaje cooperativo o colaborativo y el aprendizaje basado en problemas sería la manera de... no deja descargarlo, pues no lo comprendo.
¿Tenéis todos correo de unir? Profe, con el archivo ese que usted dejó ahora ahí lo dejó descargar. ¿Lo podéis descargar? Con el archivo ese que dejó en el chat. Sí, ¿no? Pues ya Sí, estamos. sí, ya. Pues ya está, gracias. Pues ala, de entrega, o sea, rellenadlo y me decís, ¿vale? Y luego os doy permiso para que compartáis pantalla y lo vamos comentando si queréis, ¿vale? Venga. Y mientras vamos a ir para los que estéis en diferido, pues bueno, mientras os voy enseñando este tema, ¿vale? Uy, pues solamente, a ver. Aquí tenéis otro Wakelet de recursos para, bueno, con ejemplos de cómo el aula invertida se puede utilizar, pero siempre recordad, lo suyo es que el aula invertida eh, forme o complemente otro tipo de otra metodología. Aula invertida por sí sola, no, hay que planear las actividades de clase, ¿vale? Aquí os he dejado también el tutorial de Edpuzzle para que veáis cómo se podría grabar un tutorial, o sea, un vídeo editado. ¿Vale? Y es muy importante también, me vaya a permitir que haga una cosa que es... No puedo. Pues no. Quería enseñaros la rúbrica de evaluación, pero la voy a, un momentito, que la voy a abrir para que veamos. Vamos a ver. Es que estoy hablando. Hugo, es que estoy hablando más flojito, a ver si se me abre. A ver si se me
Au. Aquí. Víctor, pues la mayoría de los alumnos me escuchan, no sé por qué tú tienes problemas, no sé. Revisa también el volumen de tu computador, por favor. Vale, mirad. Vale. Venga, os dejo 2 minutillos y hablamos. Mirad, quería compartiros la rúbrica de... Vale. Quería compartiros la rúbrica de evaluación de esta actividad. Entonces, como veis, en relación al vídeo de Edpuzzle, hay 3 de los 5 ítems. Entonces, es importante que el enlace del vídeo esté, ¿de acuerdo? Que yo pueda verlo, que no sea privado, aseguraros de eso. Y también es importante, si el vídeo yo no lo puedo ver, automáticamente sería un suspenso, porque tendréis un 4 si estos 2 criterios estuvieran bien. Entonces, aseguraros de que aseguraros de que el vídeo que colgáis es público. Y luego ya, pues bueno, al menos el vídeo tiene que estar editado, ¿vale? Fijaros, el vídeo tiene relación con los contenidos, el vídeo se ajusta a la duración y el vídeo, pues bueno, en el caso de CoGrabate, pues bueno, mucho mejor. Pero que fijaros que 2 de los 3 ítems relacionados con el vídeo implica que tiene que estar editado. Y ahora sí, ya sí que os voy a dejar que me digáis quién quiere compartir su actividad. A ver, Profe, una pregunta. sí. En los videos tiene que ser solo uno, profe. Sí, solo tiene que ser uno, claro que sí. Solo tiene Así que también ser, en el trabajo. y en como en el trabajo. O sea que si en el trabajo también tiene que ser solo uno. No te entiendo. La actividad que donde usted nos dejó la actividad 3. Sí, claro, es decir, es un ejemplo. Es decir, tú puedes establecer depende de cómo tú planifiques tu actividad. Si tú tienes una actividad que tiene muchas sesiones y tú quieres implementar en más de una el visionado de un vídeo, pues nada, pones fuera de clase este vídeo y luego 2 o 3 sesiones y luego fuera de clase otra vez. Va a depender de la planificación de tu actividad. Si tú me preguntas para la evaluación de esta actividad en concreto, con uno es suficiente, ¿vale? Ok, ¿Sí? profe, entonces el video puede abarcar, vamos a suponer, uno de los 3 temas. Un ejemplo puede ser así. ¿Uno de qué tema? De uno, Ejemplo, vamos a suponer que es múltiplos, divisores y criterios de divisibilidad. Vamos a suponer que esos son mis 3 temas. ¿El sí. video tiene que hablar de los 3 o puede abarcar uno solo? Esa es mi pregunta. El vídeo. Bueno, no sé, que va a de- es que eso va a depender de cómo tú planifiques tu actividad. ¿Cómo te llamas? No sé cuál es tu nombre. Soy Francisco, profe. Sí, eso es lo que yo le preguntaba. Francisco, es decir, si tú piensas que el vídeo no puede durar de 3 a 5 minutos, entonces igual en vez de 3 contenidos o 3 temas, elige solo uno. Si tú crees que quieres dar los 3, pues entonces igual te conviene
en esas sesiones que tú programes, en esas actividades, ¿de acuerdo? A lo mejor te conviene pues que los alumnos vean después de clase 2 vídeos. ¿Sí? Depende de la complejidad de tu contenido, depende de la complejidad de tu profe. propuesta. Sí le entendí, profe. Eso es lo que quería saber. Claro, es decir, tú imagínate, tampoco, si tú vas a trabajar un saber, un básico muy extenso, no tiene sentido tampoco que los alumnos solamente, que tú digas, menciones que vas a trabajar, vas a implementar el aula invertida y de repente solamente los alumnos tengan una sesión de revisión de material fuera del aula, ¿de acuerdo? Hay que tener un poco de sentido, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿quién ha hecho la actividad? A ver, Profe, ¿puedo hacerle otra pregunta? no vamos a ver, ¿nadie ha realizado la actividad? Bueno, pues entonces luego hago os subo la posible solución. Sí, ¿cuál? ¿Quién estaba hablando? Yo, profe, Francisco. Francisco, dime. Profe, mire, esta es mi pregunta. Cuando dice que debe estar editado en Plus, ¿ese es cuando yo hago el video o todos los videos? Aun cuando esté en YouTube. El vídeo tiene que estar editado, ¿de acuerdo? Aunque esté en YouTube, lo tienes que editar tú. Ok, lo tengo que editar en ED Plus. Claro. Entonces, una manera a través de Edpuzzle se puede editar muy bien. Tú puedes seleccionar uno de YouTube y, bueno, editarlo como tú quieras. ¿Qué ocurre si tú decides grabarte el vídeo? Si tú decides grabarte el vídeo, para editarlo tendrías primero que hacerlo público en YouTube y luego ya lo editas. ¿De acuerdo? Pero, es decir, lo ideal para que tú puedas puntuar en todos estos criterios, lo ideal es que, lo ideal es que el vídeo sea editado por ti. No sea seleccionado al azar, ¿vale? ¿Sí? A ver, ¿qué me dice? ¿El vídeo puede ser propio y estar alojado en YouTube? Mauro, sí, lo importante es que tu vídeo esté en relación con esos contenidos y tenga esas 3 ediciones de las que yo te pido aquí. Es decir, una nota de audio, 3 cuestionarios, en fin, y bueno, y quizá, pues bueno, una nota explicativa, ¿vale? Y exactamente, y que no sea mayor de 2 minutos y medio, es una cosa muy sencilla, ¿vale? O de 5. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir su actividad? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues entonces os lo dejo para la siguiente semana, ¿vale? La siguiente semana vamos a revisar alguna de vuestras propuestas, ¿vale? Solamente quiero que ese documento que yo os he puesto a través del chat, bueno, y si no lo subo también a documentación, que no es otra cosa que la tabla de actividades, pues bueno, me la trabajéis, ¿vale? Venga. Pues nada, gracias por venir a clase. Tenemos una sesión de examen el lunes 19 de 11 a 12. Creo recordar, tenéis que tenerla ya programada.
Y la siguiente sesión, sí, y la siguiente sesión la tenemos bueno, la tenemos me parece que el martes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que tengáis muy buena semana y por favor, os voy a dejar eso, el documento Word con la actividad propuesta y la comentamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Señor, yo todavía no he entendido la actividad, sinceramente. No ¿Qué la he entendido actividad? nada, nada de lo que me ha explicado. La actividad 3, lo que hay que hacer. Y la actividad 3 no he entendido nada, nada de lo que hay que hacer, que el video, que eso no he entendido nada. Pues entonces, mira, ahora no tenemos tiempo de debatir, la clase acaba de terminar. La semana que viene volvemos a repetirlo, ¿vale? No voy a repetir la clase completa, ¿vale? Ok, está bien, no hay Entonces, foro, no hay que hacer nada en el foro. no, en el foro no se hace nada. Así que léete el manual de instrucciones, tienes un manual de instrucciones en tu plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, pues léete de la Pero, información, te entonces, revisa, voy a la otra clase. perdón, Pero no hay que no hay que hacer aportes en el foro ni nada, ¿verdad? no. O- Entonces, bueno, lee la información y cualquier duda, revísate la clase y cualquier duda, pues hablamos sobre ella, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis buena semana, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día.